Bien, pues ya hemos visto y demostrado, ¿verdad?, que este fractal, el triángulo de Sierpinski, tiene la dimensión pues de 1,58, ¿vale? Así que nos habíamos quedado pues a gusto, habíamos visto que de verdad esto era un fractal, y ahora el problema está en cómo programar esto, ¿vale? Cómo decirle a la máquina que pinte este dibujo. Entonces, bueno, ahora hay muchos caminos a seguir, ¿no?, para explicar esto. Yo me acuerdo que cuando me enseñaban a programar alguna cosita, lo que yo hacía era mirar muy atentamente los pasos que daba la persona que estaba programando, aunque no los entendiera, y luego intentaba pues sacar mis conclusiones y volver hacia atrás. Pero bueno, desde mi punto de vista hay una manera a lo mejor algo más útil, que es comprendiendo qué es lo que puede o no entender un ordenador. ¿Y por qué os digo esto, que a lo mejor suena así un poco críptico? Pues porque ya, para empezar, ¿no?, puede que estemos pensando en que el fractal del triángulo de Sierpinski se forma como hemos hecho en el vídeo anterior, considerando que partimos este lado en dos, y este lado en dos, y este lado en dos, y que luego lo que hacemos es unir esos lados para crear más triángulos, ¿verdad? Y este es el proceso mental que tenemos en nuestra mente. Y cuando decimos vamos a programar al ordenador para que dibuje un fractal, sin querer, pues estamos, ¿cómo lo digo? Estamos asumiendo que sí, que lo que tenemos que hacer es expresar este pensamiento, ¿vale? Este modelo, esta forma de crear el fractal, se lo tenemos que transmitir al ordenador. Y es que a veces no es así, porque los ordenadores tienen su propio lenguaje, tienen sus propias ventajas y sus propias limitaciones. Y tal vez la manera en la que nosotros estamos pensando en cómo crear el fractal es poco útil para programarlo. Así que bueno, voy a intentarme poner en la piel de alguien que no ha programado nunca, ¿de acuerdo? Y a ver qué tal va. Lo primero es que cuando pensamos en programar, que es como construir algo o una idea, la forma en la que nosotros vamos a programar, ¿no?, y en la que la mayoría de la gente se refiere cuando habla de programar, es considerar, yo qué sé, como si construyerais una bicicleta, ¿de acuerdo?, pero con piezas que ya habéis comprado. Es decir, yo ya compro las ruedas, compro la cadena, compro todo, ¿vale? Es decir, tienes las piezas. Tú no fabricas la cadena, tú no fabricas las ruedas, las compras. Esas piezas ya están hechas. Pues nosotros para programar va a ser igual. Nosotros no fabricamos, aunque tú digas que haces un código, pero tú no estás fabricando las piezas del código, ¿de acuerdo? El código uno lo conoce, uno lo aprende, como cualquier lenguaje, y entonces pues hay muchos tipos diferentes de piezas. Una pieza que a nosotros, por ejemplo, nos va a resultar muy importante es la idea de que, claro, ¿cómo genero yo un fractal? Pues lo hago repitiendo pasos, ¿verdad? Repitiendo pasos. Esto quiere decir que lo que tengo que hacer son muchas iteraciones. Bueno, pues tenemos suerte, porque en todos los lenguajes de programación ya hay una pieza que ha fabricado alguien, ¿de acuerdo? Pues alguien muy listo. Porque la mayoría de las veces yo me pregunto cómo se han llegado a imaginar estas cosas la gente que ha fabricado los fundamentos de los ordenadores. Y eso es otro mundo pues de locos, extenso, pero también muy muy bonito. Y ya os digo, si busquéis en Google fundamento de los ordenadores os encontraréis cosas maravillosas. El caso es que nosotros tenemos una pieza, ¿no?, para hacer muchas iteraciones, que va a ser lo que vamos a llamar un bucle for. Es decir, nosotros vamos a dar una orden y le vamos a decir que repita esa orden muchas veces. Lo cual está bien, porque nuestro fractal se trata en un proceso de repetir lo mismo. Sin embargo, claro, esto es una idea muy superficial, porque con esto no vamos a poder hacer nada. Daros cuenta que, claro, nosotros lo hacemos aposta, lo visualizamos, lo vemos y decimos, para fabricar el fractal cada vez parto a la mitad uno de esos pequeños triángulos. Pero esto, que está dicho así como muy de una forma muy sencilla y muy fácil, no es tan fácil decírsela a un ordenador, porque yo lo que quiero es que repita un proceso. Y yo no sé si os dais cuenta, pero cada vez que yo parto un triángulo por la mitad, ¿de acuerdo?, son puntos
son puntos distintos, ¿sí? Veis que cuando yo parto este triángulo por aquí, por esta mitad, no va a ser luego la misma mitad que una vez que yo haya completado esto. Ahora tengo que decirle, ¿no?, que parta esta mitad, y además tendría que decirle que haga desaparecer esto del centro. Es decir, un montón de cosas que con nuestro proceso cognitivo normal de ir construyendo esto, pues con nuestra conciencia y viendo por dónde van los pasos, pues parece complicado que se lo podamos decir al ordenador. Entonces tenemos que buscar algo muy sencillo, algo que un ordenador pueda hacer de forma elemental, sin ningún esfuerzo. Y lo que puede hacer cualquier ordenador es pintar puntos. Y tú dirás, bueno, ya que sí, pero ¿cómo hago yo un fractal pintando puntos? Bueno, pues eso va a ser otra cosa. Pero este fractal de aquí que estáis viendo, ¿vale?, el triángulo de Sierpinski, en vez de pensarlo como que lo construyo a partir de coger un triángulo grande y empezar a partirlo, puedo pensarlo como que es la unión de muchos puntos, ¿vale? Entonces, como mi ordenador puede pintar puntos, lo que tengo que hacer es cambiar mi idea de cómo genero el fractal, ¿vale?, de cómo genero el fractal, y ya no vamos a pensar en esa construcción geométrica en la que conscientemente dividimos, ¿verdad?, con nuestro factor S a la mitad y luego tenemos un número de copias de 3. Esto ya no lo vamos a utilizar. Nosotros vamos a tener que cambiar esa idea o ese concepto de cómo fabricar, de cómo generar el fractal, a pensarlo como la construcción de pequeños puntos. Pero claro, ¿qué patrón de construcción de pequeños puntos me lleva a esto? Bueno, pues no es ni mucho menos una idea original mía. Esto lo leí en este libro que se llama Superfractals y es de Michael Barnsley. Ya hizo otro que se llamaba pues Fractals Everywhere, y si lo miras, la verdad es que yo cuando lo leí me quedé, vamos, no me lo podía creer que así se generase el fractal de Sierpinski, y está muy bien. Además así os cuento alguna cosita del libro, ¿no? Porque uno empieza aquí, le gustan los fractales, ve el título y dice, ¡buf! ¿Cómo mola? Pues entonces, ¿cuándo sé fractales? ¿Cuando he acabado con el libro entero? Pues veréis que ni muchísimo menos. Fijaros que vamos aquí, ¿no? Por ejemplo, a la sección final. Bueno, pues esto lo ve a lo mejor una persona cuando empieza a estudiar física o tal y dice, uy, qué locura, si yo no puedo entender nada de esto, ¿no? Pero bueno, son transformaciones, son matemáticas que, pues por eso es importante, ¿no?, entenderlas bien desde el principio. Pero fijaros que en la sección final aparece aquí, lo subo un poquito para arriba, viene, aquí lo tenéis, viene el triángulo de Sierpinski, ¿vale? Y te explican pues algunas cosas de su topología, etc, etc. Y esto es como la parte final del libro. Sin embargo, no hace falta para nada leerse el libro entero para poder hacer algo con fractales. Veréis que aquí, fijaros, el juego del caos, ¿vale? En la primera página, pues ya viene como general el fractal de Sierpinski. Y esto, pues, en fin, pues es que está muy bien. Es que es una paginita hasta aquí, hasta donde empieza con los atractores. Y esto de aquí te describe cómo vamos a generar ese fractal. Y te viene el dibujito arriba, ¿no? Te va a quedar una cosa así, que es lo que nosotros ya nos estábamos esperando. Entonces, fijaros cómo te dice este libro que lo puedes hacer. Es bastante sorprendente. Yo ya os digo que no me lo podía creer. Te dicen que sigas el siguiente proceso, ¿no? Y que te van a hablar, porque es del que trata este ejemplo, de introducirte lo que es la idea de una función, ¿vale? Iterada, lo que es iterar una función y lo que es un atractor. Te quieren hablar de esas dos ideas. Y que lo van a hacer a partir de generar el fractal de Sierpinski. Vamos a ver cómo. Te dice, por ejemplo, que marques 4 puntos, ¿no?, en una hoja de papel y que etiquetes 3 de ellos como ABC, y que el otro que te queda, pues que lo llames X sub 0, ¿de acuerdo? Que este X sub 0 va a ser nuestro punto inicial. Bien, pues como los puntos da igual cuáles elija, pues vamos a hacerlo aquí en papel para luego pasarlo
a una programación a ver qué pasa. Y como puede ser cualquiera, pues yo voy a decir, por ejemplo, que x sub 0, que es nuestro punto original, ¿vale?, con el que haremos este juego, pues va a tener un par de coordenadas, ¿verdad? Porque un punto tiene que tener tanto una coordenada en el eje x como una coordenada en el eje y. Así que bueno, entonces mira, para no generar confusión con si x sub 0 es el punto entero o solo la coordenada x, vamos a nombrar nuestro punto inicial como el punto 0, ¿vale? Y este va a tener un par de coordenadas. Como vale cualquiera, pues voy a decir que la coordenada x va a ser 2 y que la coordenada y va a ser 0. Así que este punto nuestro estará más o menos por aquí. Bien, este es nuestro punto 0. Luego tenemos el punto A, que en vez de llamarlo A, si yo quiero puedo llamarlo 1, ¿no? ¿Qué más da? Así que nuestro punto 1, como también vale cualquier tipo de coordenada, pues voy a decir que va a ser la coordenada pues en el eje x3 y en el eje y 4. Entonces, bueno, si esto era 2, 0, pues el punto 3 está aquí y a lo mejor el punto 4 estaría más o menos por aquí. En vez de punto B, pues voy a decir que tengo un punto 2. Y el punto 2, pues su coordenada x va a ser el punto 5 y la coordenada y va a ser el punto menos 3. Así que pues si esto era 3, pues 5 estará más o menos por aquí y menos 3 andará algo así. Este va a ser mi punto 2. Y C, pues lo voy a llamar punto 3 y no sé, a ver, pues para C voy a decir... O sea, para nuestro punto 3 voy a decir que la coordenada x va a ser el punto menos 1 y que la coordenada y va a ser el punto 0. Así que estaría más o menos pues aquí, ¿no? En el punto 1, 0. Vale. Este sería mi punto 3. Este otro sería mi punto 2, hemos quedado. Y este de aquí sería mi punto 1. Vale, pues lo que me está diciendo este libro es que, bueno, después de haber hecho eso, dice, coge un dado, ¿verdad?, de 6 caras y etiqueta, pues, 2 de las caras con una letra A o con un número 1, etiqueta otras 2 con una letra B o un número 2 y etiqueta otras 2 con una letra C o un número 3. Y vale, para producir una secuencia random, aleatoria. Y ¿para qué queremos hacer eso? Pues porque fijaros, dice, tú vas a rodar el dado y bueno, pues te saldrá A, B o C, ¿verdad? Porque como hemos etiquetado el dado con esas caras, hemos hecho esto, hemos dicho que tenemos un dado y que pues esta será la cara A o el número 1. Luego tendrá otra cara B o un número 2 y luego tendrá una cara C o un número 3 y entonces pues las otras caras irán a parejas, ¿verdad? Si este es el 3, pues la otra puede ser el 3, si este es el 2, la de abajo es el 2, si este es el 1, la de atrás también sería el 1, ¿de acuerdo? Pues lo que te dicen es que imagínate que tú haces rodar este dado y te sale el 1. Lo que te comentan en el proceso es que lo que tienes que hacer es trazar una línea recta desde tu punto, que es el punto 0, hasta el punto 1 y marcar el punto medio, ¿vale? Eso es lo que te está diciendo el libro. Y ahora lo único que tienes que hacer es repetir esto indefinidamente mientras que tu punto 0 pasa a ser el punto medio de cada tirada de dado, ¿no? Imagínate que ahora tiro el dado y me sale un 2. Pues entonces trazo una línea desde mi punto hasta el punto 2 y más o menos en la mitad, imaginaros que es por aquí, pues marco el punto y vuelvo a lanzar. Imaginaros que me vuelve a tocar la cara 1, pues voy hasta el punto 1 y en la mitad del trayecto marco mi punto. Ahora lo tiro y me sale un 3, pues voy hasta el 3 y en la mitad marco un punto. O sea, entendéis la idea, ¿no? Y entonces cada uno de esos puntos pues sería tu x sub 0, x sub 1, x sub 2, ¿vale? Hasta llegar, pues como pone aquí, ¿no? El punto número 10 millones. Bueno, pues lo que te dice este libro es que se supone que si haces esto vas a encontrar el fractal de Sierpinski, lo cual es bastante alucinante, ¿no? O sea, repitiendo eso se me va a generar
un dibujo hecho de puntitos que sea el fractal de Sierpinski? Pues eso es lo que te dice aquí el libro. Y claro, yo por ejemplo cuando empecé pues cometí un grandísimo error, ¿no? Yo intenté hacerlo a mano. Entonces, bueno, ya que estamos, pues os cuento alguna cosita. Yo trabajaba, por ejemplo, en este lugar. Y había días, muchos días, ¿de acuerdo? Que mi trabajo era sentarme aquí, ¿vale? Esto, pues está allí en un colegio en Tailandia y yo me tenía que sentar ahí 5 horas. Y cuando leí ese libro dije, yo voy a hacer esto. Y me pinté mi triángulo, macho. Me pinté mi primer triángulo y dije, pues voy a hacer lo que pone ahí. Y me cogí un dado y empecé a marcar puntos, a marcar puntos, a marcar puntos. Y se me pasaron, pues sí, 5 o 6 horas. Y pues como os podéis imaginar, no había logrado casi nada. O sea que entre tirar el dado, medir con la regla, marcar el punto medio, de todo, pues os estoy diciendo que en ese tiempo a lo mejor hice como 250 puntos o poco más que esto. Y bueno, pues fue ahí cuando quedó clarísimo que si quieres hacer este tipo de cosas tienes que aprender a programar algo. Bien, entonces vamos punto por punto. Hemos quedado que el ordenador lo único que hace es pintar puntos, ¿vale? Eso es lo único que él es capaz de hacer, pintar puntos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues nosotros vamos a utilizar un programa, ¿de acuerdo?, que se llama GnuPlot, y la forma en la que esto pinta puntos es de la siguiente forma. En una columna son los números en X y en otra columna son los números en Y. Es decir, que nosotros, entre estos dos pasos, tenemos que hacer un programa que lo que produzca, ¿vale?, sea una columna de coordenadas X, de puntos, y otra columna de coordenadas Y. Así que nada, os quiero demostrar cómo hace esto, ¿vale?, el ordenador. Si estáis viendo, pues la pizarrita y esto que yo estoy utilizando está en Windows, pero esto de aquí, ¿vale?, es como un emulador con otro sistema operativo, ¿vale? Esto es como lo llaman caja virtual, una máquina virtual, y yo lo que he puesto aquí es Linux. Esto que estáis viendo es la apariencia del sistema operativo de Linux, y simplemente voy a utilizar este porque es, bueno, pues el que yo conozco. Entonces, en este sistema operativo, todas nuestras ideas, ¿vale?, las tenemos que hacer en una cosa que se llama la terminal. Y para abrir una terminal en el sistema operativo Linux, los comandos que hay que hacer son pues Control, Alt y T. Y cuando hacemos eso, veréis que lo que se abre es pues esta ventana que ahora abrirá el ordenadorcillo este. Vale, esto que estáis viendo ya es la terminal, ¿de acuerdo? Estamos dentro de la terminal. ¿Cómo programamos nosotros o cómo escribimos? Pues nosotros lo que hacemos es crear un documento, como cuando en Windows se hace un Word, pues en Linux se hace otra cosa, pero sin formato Word y sin nada de eso. Entonces el comando para abrir cualquiera de estos documentos que vamos a utilizar es escribir nano. Una vez que yo escribo esto y le doy al Enter, se me abre una ventana nueva. Y esto es como mi documento. Aquí es donde nosotros vamos a escribir cosas. Bien, y aquí lo que quiero hacer es pues mostraros cómo tiene que ser, ¿no?, nuestro programa final, qué es lo que tiene que producir para que luego podamos pintar algo. Entonces vamos a hacerlo con este ejemplo, ¿no? ¿Por qué no pintamos nuestros puntos del triángulo? Si os dais cuenta, el punto 0 pues es del que vamos a partir, ¿vale?, pero no forma parte del triángulo inicial, ¿no? El triángulo inicial sería la unión del punto 1, el 3 y el 2, ¿verdad? Y el punto 0 es simplemente un punto que hay dentro, y cuando voy haciendo esas repeticiones, esas iteraciones de lanzar el dado, pues se me irán creando aquí puntitos y al final la imagen será el triángulo de Sierpinski. Pero para que veáis cómo pinta el programa puntos, pues vamos a pintar los puntos de nuestro triángulo. Así que nada, ¿cuál es nuestro punto 1? Pues el punto 1 tiene coordenada x3, así que pues escribo un 3, puedo dejar los espacios que quiera, eso al ordenador le da igual, y la coordenada y, que es un 4.
Ahora voy a mi punto 2. ¿Cuáles son las coordenadas de mi punto 2? Pues como veis, ¿no? La coordenada X es 5 y la coordenada Y es menos 3. Así que la primera columna, que es la X, tendrá que ser un 5. Luego dejaré los espacios que hagan falta y escribiré un menos 3 para la coordenada Y. Vale, y repito lo mismo con mi punto 3, que la coordenada X sería menos 1 y la coordenada Y sería 0. Pues hago lo mismo. Escribo U menos 1 y 0. 1, 2, 0. Vale, pues este es el tipo de archivo que nosotros necesitamos, ¿vale? Vamos, es lo que necesitamos producir para que nuestro programa GnuPlot pinte cosas. Entonces nada, pues ahora simplemente pues guardo esto. Aquí tenéis, ¿no? Veis cómo se hacen las cosas, cómo se guardan. Así que simplemente le doy al control O, me dice que tengo que llamarlo de alguna forma, y como vamos a empezar, ¿no? Esto va a ser parte de nuestro programa del triángulo de Sierpinski, pues lo voy a llamar Sierpinski. Y como vamos a programar en una cosa que es parecido a C, pero no es C, se llama BC. BC es como una cosa muy sencilla, pues lo voy a llamar Sierpinski.bc. Ya está. Y bueno, pues le doy al intro y lo guardo. Ya está. Ahora salgo de aquí, que si veis cómo salir, pues aquí este simbolito, ¿no? Esta especie de triangulito significa que tienes que darle al control. Entonces, bueno, pues le doy control X para salir. Ya está. Y vuelvo a la parte anterior. Bien, ahora necesito eso, ¿no? Inicializar GnuPlot. Yo ya lo tengo instalado. Este sistema operativo, Linux, no funciona como Windows, en el sentido de que hay pestañas, ¿no? Donde haces doble clic. O sea, a veces sí, pero no necesariamente es así. Y desde esta pantalla, ¿no? Desde la terminal, inicializar un programa es simplemente escribir el nombre del programa. Yo, como sé que el nombre es GnuPlot, con escribir GnuPlot y darle al intro, ya entra el programa, ¿lo veis? Y para salir del programa lo único que tengo que hacer es escribir que quiero salir, quit, simplemente esto. Entonces pues sale. ¿Qué pasaría si yo no tuviera, por ejemplo, el programa instalado? Pues en Linux hay que aprender algunos comandos que se diferencian de la idea de Windows, pues que, yo que sé, en Windows buscas un programa por internet, haces doble clic, se descarga. En Linux hay una cosa más o menos similar, pero desde la terminal nosotros solemos escribir este comando. Sudo significa el superusuario hace, ¿no? Superuser do, o sea, yo soy el superusuario y voy a hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero instalar algo. Entonces hay un comando que me sirve para instalar. Apt-get, y luego le digo instalar. ¿Y qué es lo que quiero instalar? Pues el programa GnuPlot. Entonces tengo que escribir simplemente el nombre del programa. Y estos son los comandos para instalar cosas. Si ahora yo le doy al intro, pues me pide un password. Veréis que Linux, yo ahora escribiré la contraseña, pero Linux, por seguridad, aunque yo escriba contraseñas, primero no aparece la contraseña y luego esa cosa blanca que está ahí tampoco se mueve. Es como si no registrara nada, pero sí que lo hace, simplemente es que no lo enseña. Entonces yo escribo mi contraseña, le doy al intro y pues ahora me diría que está haciendo las cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que como yo ya tengo instalado GnuPlot, pues no hace nada, ¿no? Y te dice que ha instalado 0 cosas nuevas y que ya está. Pero bueno, esto es la forma en la que funciona la instalación de los programas en Linux. Entonces nada, yo entro en mi programa GnuPlot y ¿qué es lo que quiero que pinte? Bueno, pues quiero que pinte lo que nosotros hemos programado, ¿no? Aunque sean unos números, es una programación. Quiero que pinte esas columnas de números. Entonces, para que las pinte, le tengo que dar la orden de pintar. Y estas cosas, claro, es como lo malo, ¿no? de Linux, o el problema de programar, que te las tienes que saber, claro. Entonces le digo que me pinte, y lo que quiero que pinte tengo que ponerlo entre comillas. Si no pongo las comillas, no funciona. ¿Y cómo era el nombre de nuestra programación? Pues Sierpinski.bc, ¿verdad? Así que cierro las comillas
Y yo ahora cuando le dé al intro me va a fabricar una pantalla. Y claro, yo no le he dicho que esto me lo pinte ni con puntos, ni con líneas, ni nada. Simplemente le estoy diciendo que pinte. Y GnuPlot, por defecto, pinta con cruces. Así que simplemente me pintará 3 cruces ahí que habrá que buscar. Entonces le doy al intro y ahora pues me abrirá una pantallita. ¿Lo veis? Claro, lo primero es que uno puede decir, uy, yo no veo nada. Otra gente dirá, qué decepcionante, ¿qué es esto? Pero bueno, es que por eso va a ser luego tan bonito, de verdad, porque veréis cómo con una cosa tan sencilla se logran cosas increíbles. Claro, uno puede decir que cutre, pero ¿dónde están los puntos? Fijaros, los puntos son las cruces rojas, ¿vale? Aquí hay una cruz roja. ¿Qué cruz es esta? Bueno, pues uno con calma se daría cuenta de que, uy, aquí hay algo raro, ¿no? Porque mira dónde está esta cruz. Está como entre el 3 y el 4, y el 4 y el 5. Es una cosa decimal y yo no he escrito decimales. Y entonces enseguida te darías cuenta de que, que es que GnuPlot simplemente me está diciendo que va a marcar mis puntos con cruces. Esto es información de que me los va a marcar con cruces, pero yo no sé dónde están las cruces. Entonces, pues, si te pones despacito verás que aquí hay una, ¿verdad? Esto está en el punto 5. Y en el punto -3, es decir, esto es el... ¿Qué punto es este? 5 menos 3. 5 menos 3 es el punto 2. Este, ¿vale? Es mi punto 2. Vale, vamos a buscar otro. ¿Cuál es el punto 1? El punto 1 es el 3, 4. Pues vámonos a x igual a 3 y a y igual a 4. Fijaros, aquí está, casi no se ve, pero ahí está, ¿vale? Y luego, por otra parte, ¿qué más tenemos? Pues tenemos el punto 3, que es -1, 0. Entonces yo me voy a x menos 1... ¿verdad? Este es el eje X, el horizontal, y me voy a -1 y luego es 0. Así que subo hasta arriba y fijaros, aquí hay unas pequeñas rayitas, ¿lo veis? Entonces, bueno, aunque sea lento, difícil y os parezca que está eso, ¿no? Como fatal, está bien empezar así porque de verdad que así vais a apreciar luego a dónde se llega. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo no le he dicho a GnuPlot cómo quiero que sea la ventana, ¿verdad? Simplemente le he dicho que lo pinte. Entonces él directamente ajusta mis cruces, ajusta la ventana a dónde están mis cruces. Entonces pinta una ventana de la dimensión justa de mis cruces, no hace nada más. Pero yo le podría decir que quiero que pinte pues la ventana con una cierta dimensión o de otra manera. Así que vamos a ver eso. Imaginaros que queremos ver mejor, ¿no? Nosotros esos puntos. Queremos establecer una dimensión de la ventana. ¿Cómo de grande? Pues hombre, que sea lo suficientemente grande como para que nuestro triángulo se vea entero, ¿verdad? Así que pues voy a tener que escribir que me dibujes, ¿no? Plot. Y ahora tengo que escribir los límites. Primero tengo que escribir los límites del eje X. Para escribir los límites hay que abrir un corchete y decir, vale, ¿cuál es el límite inferior, el más pequeño, el límite de la izquierda? Pues yo me voy a mis puntos y digo, a ver, ¿cuál es la coordenada X que está más a la izquierda? Pues la del punto 3, ¿verdad? Que es un -1, ¿lo veis? Este punto 3 tiene un -1. Pues voy a decir entonces que el límite inferior sea, yo que sé, un -2, para que ese punto se vea bien y no caiga justo encima de la ventana. Luego hay que poner 2 puntos, es como funciona GnuPlot, no hay mucho que entender ahí. Y ahora quiero establecer el límite superior, así que me vengo a todos mis puntos y veo cuál es el que está más a la derecha. ¿Y cuál es? Pues fijaros que el punto 2 tiene una coordenada X que es 5, así que voy a escribir una coordenada X mayor, un 6, por ejemplo, ¿vale? Y ya habría establecido un buen límite en mi eje X para saber que todos mis puntos van a estar dentro de la ventana sin caer justo en los límites, se van a ver bien. Y ahora quiero hacer lo mismo con el eje Y, así que pues me vengo aquí y digo, vamos a ver cuál es el punto con la coordenada Y más baja. Pues el punto 2, ¿lo veis? El punto 2 tiene una coordenada Y de -3, así que mi límite para Y pues va a ser al menos -4. Y ahora tengo que buscar un límite superior para el eje Y. ¿Cuál es mi punto más alto? El 1, que tiene una coordenada 4. Pues yo que sé, entonces voy a escribir una coordenada 7. Algo más grande, ¿de acuerdo? Ya he establecido mis límites y ahora lo que le digo es que me dibuje el qué. Pues nuestro archivo, ¿no? Sierpinski.bc. Y tengo que cerrar las comillas, si no GnuPlot no funciona. Pues ya está, ahora le doy al intro y me va a dibujar otra vez lo mismo. Aquí lo tenéis. Entonces ahora fijaros que nuestros puntos pues se ven mejor, ¿no? Este de aquí es el -1, 0.
pues menos 1, 0 me está dibujando ¿qué punto? El punto 3, ya tengo ese punto 3. Luego fijaros que tengo el punto 3, 4, que es el punto 1, se ve ahí muy bien. Y luego tenemos el punto aquí, ¿cuál? Pues el 5, y fijaros a qué altura, ¿no? 5 menos 3. Vale, ¿qué más cosas se pueden hacer? Pues puedo volver a pintar lo mismo, pero diciéndole que me lo pinte con líneas, ¿vale? Ahora ya no quiero cruces, ahora quiero que vayan con líneas. Entonces escribimos una W y una L. ¿Por qué W y L? Pues porque en inglés esto significa with lines. Y entonces pues si le doy al intro me va a volver a pintar mi triángulo, pero ahora estará unido por líneas. El gráfico está aquí abajo, pues si lo abrimos, ¿lo veis? Me ha pintado, claro, no me ha hecho el triángulo entero porque yo he pintado 3 puntos, así que el programa hace exactísimamente lo que yo le digo. Yo he escrito 3 puntos, un punto, otro punto y otro punto, y le he dicho que me los una con líneas, pues entonces me ha unido esos puntos con líneas. Además, fijaros que no los une de cualquier manera, ¿no? ¿Cómo lo hemos escrito? Primero hemos escrito el punto 1 en nuestro archivo, ¿verdad? En el Sierpinski BC. Luego hemos escrito el punto 2 y luego el punto 3. ¿Y cómo me une los puntos? En ese orden. Fijaros que este de aquí es el punto 1, porque este, ¿qué coordenadas tiene? Pues tiene la coordenada 3, 4, ¿verdad? Luego me lo ha unido con el punto 2, que el punto 2 tiene coordenadas 5 menos 3. Aquí está, 5 menos 3. Y luego me lo ha unido con el último punto, que es menos 1, 0. Si yo hubiera escrito los puntos distintos en nuestro archivo, pues me habría unido los puntos en el orden en el que yo escribo los puntos. Así que claro, hay que tener mucho cuidado con lo que haces, porque es que el ordenador hace exactísimamente eso, justo lo que haces. O sea, hace justo lo que le dices que haga. Vale. Entonces, insisto, sabemos que tenemos un programa que va a pintar puntos y tenemos que sacar datos para que ese programa, el GNUplot, los pinte. ¿Cómo vamos a hacer esto? Claro, nosotros no vamos a escribir los números a mano para que los pinte GNUplot, como acabamos de hacer. Nosotros lo que vamos a hacer es aquí, pues, unas cosas matemáticas, ¿no? Y queremos que esto produzca una serie de números. Entonces, claro, tenemos que tener una orden ya preestablecida, una pieza, ¿no? Como lo de la bicicleta que ya compró la cadena, pues igual que dentro de este programa vamos a tener piezas como for para hacer bucles, ¿no? Para que itere y repita un proceso un montón de veces. Luego necesitamos otra pieza, que va a ser ¿cuál? Una pieza que sea print, que sea escríbeme los números, ¿vale? Imprímeme los números que has generado. ¿Cómo podemos hacer un ejemplo sencillo para que veáis cómo funciona esto? Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a utilizar un bucle for, ¿vale? Para pintar nuestros 3 puntos del triángulo. Y aquí pues viene otra pieza que uno conoce cuando empieza a programar, que es que BC y casi todo, y bueno, y muchos lenguajes de programación reconocen índices. Ahora os explico cómo funciona eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, mirad, nuestro punto 1, si yo lo quiero definir con su coordenada X y con su coordenada Y, podría decir, mira, tú lo que vas a hacer es considerar la coordenada X de mi punto 1, ¿vale? Y el punto 1 lo escribo entre corchetes. ¿Por qué lo escribo entre corchetes? Pues porque el lenguaje de programación se ha construido de tal manera que cuando yo escribo esta cosa entre corchetes, el programa va a entender que tengo un índice. Entonces el índice, que va a estar representado como con una I, va a ser lo que yo voy a utilizar como un bucle. Yo le voy a decir a mi programa, hey, para todos mis índices, entonces voy a decir for y luego voy a establecer cómo quiero el índice, ¿vale? Pero claro, este índice se va a referir a todo lo que hay aquí. Entonces la coordenada X, ¿no? De mi punto número 1, ¿cuál es? Pues hemos dicho que es 3. Ahora la coordenada Y de mi punto número 1, pues ¿cuál va a ser? Pues la que tenemos ahí, que es 4. Ahora podemos pasar a nuestro punto número 2. Voy a escribir aquí con el color que lo habíamos escrito. ¿Cuál es la coordenada X de mi punto número 2? Bueno, pues esa coordenada es 5, ¿verdad? ¿Y cuál es la coordenada Y del punto número 2? Pues la coordenada Y vemos que es menos 3. Entonces, en vez de
de escribir directamente estos números, yo estoy haciendo ya un paso anterior, ¿vale? Estoy haciendo una cosa matemática para utilizar, ahora veréis, un bucle for y luego un print para que me escriba también los números, y así veis cómo funciona. Y luego tenemos que decir cuáles son las coordenadas de nuestro número 3, así que escribo cuál es la coordenada de mi punto 3, la coordenada x. Bueno, pues la tenemos ahí, ¿no? Es -1. Vale. ¿Y cuál es la coordenada y de mi punto 3? Pues la coordenada y es 0. Bien, pues ya los tengo. Así que nada, yo le quiero decir al programa que me imprima estos números. Yo no los quiero escribir, quiero que él los haga. Entonces, claro, yo le quiero dar una orden, algo así que sea como imprime, ¿vale? Imprime. ¿Y qué es lo que quiero que me imprimas? Pues ese x con un cierto índice, ¿no? ¿Qué índice? Pues quiero que me imprimas cuando x tiene un índice 1, porque entonces lo que me vas a imprimir es este resultado, el 3, ¿no? Quiero que me imprimas el x cuando el índice es 2, porque entonces me imprimes el número 5, y quiero que me imprimas cuando el índice es 3, porque entonces me vas a imprimir un -1. Entonces, claro, este i está entre unos ciertos valores. ¿Cuál es el valor más pequeño? Pues el 1, ¿no? Porque el i más chiquitín va a ser aquí, un 1. ¿Y cuál va a ser el i más grande? Pues un 3, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros vamos a meter en el bucle, porque es como funciona el lenguaje. Yo lo que tengo que decir es, pues mira, un bucle, ¿vale? Es una estructura pues que tiene una arquitectura. Entonces siempre tienes que escribir un for, es como funciona. Y ahora lo que escribo aquí es una condición de inicialización, ¿vale? Un cierto i a partir del cual yo quiero que tú me hagas el bucle. ¿Cuál es el i a partir del que yo deseo que tú empieces a imprimirme? Pues hombre, el i más pequeño es el 1, entonces quiero que empieces desde ahí. Quiero que inicialices en i igual a 1, ¿lo entendéis? Esta es la condición de inicialización. Luego hay que poner un punto y coma. Si no pones punto y coma, pues no funciona. Es como han construido el lenguaje de programación. Y ahora tengo que escribir una condición de finalización, es decir, hasta dónde quiero que me hagas el bucle, hasta dónde quiero que me sigas imprimiendo. Pues hombre, quiero que me sigas imprimiendo hasta que el índice i es 3. ¿Por qué? Porque solo tengo estos puntos, no tengo nada definido como x cuando el índice i es 4. Entonces el último i que quiero, ¿vale?, es 4, así que pongo i, ¿cómo? Pues sí, igual a 3, que creo antes que he dicho que quería hasta 4, hasta 4 no, hasta 3, ¿no? 3 es el último. Entonces i igual a 3 es una forma de escribir ese límite máximo, pero también lo podrías poner como i menor que 4, porque si digo i menor que 4, i va a llegar hasta 3, pero cuando llegue al índice 4 ya va a parar de hacerlo, ¿lo veis? Y ahora, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero que me hagas este bucle, ¿no?, de imprimir desde i igual a 1 hasta i menor que 4 o i igual a 3, pero contándome de uno en uno. Que uno puede decir, pero qué cosa más tonta, pues claro que quiero que i primero sea 1 para que me imprima este resultado de aquí, y luego quiero que i sea igual a 2 para que me imprima el segundo punto, y yo te diré, ya, pero es que lo tienes que especificar, porque el lenguaje de programación hace lo que tú le dices. Entonces, claro, esta última condición es como el paso, cada cuánto quieres que avance el índice i. Pues nosotros queremos que avance cada uno, ¿verdad? Pues hay una forma que se utiliza mucho para decir que i avance de uno en uno, que es escribir i más. Esto significa avánzame de uno en uno. Y esto, ¿vale?, este bucle for que me empiece en el índice i con el valor 1, que termine en un índice i con valor menor que 4, lo que significa que i va a llegar hasta el valor 3, que va a ser nuestro último parámetro, y me vas a avanzar ese índice i de uno en uno. Vale, esos son pues la condición de inicializar el bucle, la de finalizar el bucle y el paso del bucle, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que decirle lo que queremos que haga. Sabemos que queremos que nos imprima, ¿verdad? Bueno, pues para decir qué quieres que haga, tienes que abrir una llave. Es como funciona el lenguaje de programación. Y aquí dices qué quieres imprimir. Entonces, la orden para imprimir, pues en BC es print, ¿vale? En otros lenguajes pues tienen otras, ¿no? Todas son similares, pero cada uno tiene uno. ¿Y qué es lo que queremos que me imprimas? Pues quiero que me imprimas tanto la X como la Y. Entonces, bueno,
queríamos una columna, ¿no? Con X, y luego queríamos una columna con I's, porque es como GNUplot trabaja. Entonces primero quiero que me hagas una columna con X, así que voy a poner X, ¿vale? Y claro, ¿qué me tienes que imprimir? El X del índice correspondiente al bucle que estás haciendo, ¿no? Cuando tú empiezas el bucle, empiezas con el índice i igual a 1. Entonces lo que quiero que me imprimas es ese X sub i, porque si yo pongo aquí X y pongo un número 1, esto quiere decir que todo el rato en el bucle, ¿qué es lo que le estoy diciendo que me imprima? Le estoy diciendo que me imprima X con valor de 1. Y yo no quiero que me imprima todo el rato X con valor de 1. Yo quiero que me imprima X con el valor del número de ese bucle. Si el bucle está en el 1, quiero que me imprima este, claro que sí, pero cuando el bucle pasa a i al índice igual a 2, quiero que haga eso para que me imprima el 5. Entonces yo no tengo que poner X y entre corchetes 1, porque entonces solo me imprime este 3 todo el rato. Quiero que me imprima en cada bucle el correspondiente valor de X, así que tengo que poner esto. Luego quiero que me deje un espacio. ¿Por qué quiero que me deje un espacio? Porque es como GNUplot, va a entender las cosas. Entonces tengo que escribir una coma, y para dejar un espacio funciona así, 2 comillas, una barra cruzada de esta manera y luego una T. ¿Qué le vamos a hacer? Es como funciona el lenguaje. Y luego, ¿qué es lo que quiero que me haga? Quiero que me imprima la coordenada i, ¿verdad? Entonces me va a imprimir la coordenada i. ¿Qué coordenada i quiero que me imprima? La correspondiente a cada bucle. Tengo que poner otra vez el índice i, para que cuando el bucle está con valor i igual a 1, me imprima este 4 de aquí, para que cuando el bucle está con valor i igual a 2, me imprima el menos 3, y cuando el bucle esté con valor i igual a 3, me imprima el 0. Así que tengo que escribir esto. Y claro, hemos dicho que queremos columnas, así que yo tengo que especificarle al programa que una vez que haga esto con un valor para el índice i, ¿verdad? Esto empieza con el índice 1. Una vez que has terminado, hago el bucle y me imprimo X sub i, que me imprimiría el 3, y ahora dejas un espacio y me imprimes i sub i, que me imprimiría el 4. Ahora yo lo que quiero es que la siguiente vez que lo hagas, me lo escribas debajo. Claro, porque queremos columnas. Para eso tengo también que decírselo. Aquí hay que decirle todo. Y para decir que me lo escribas en una columna, es como decir punto y aparte. Y punto y aparte, pues se escribe de esta manera: 2 comillas, esa línea cruzada, n, y otra vez 2 comillas. Hay que escribir un punto y coma para acabar, porque es como funciona el lenguaje, y para terminar el bucle, ¿no? Para decir que eso es todo mi bucle, esta es la acción que quiero que hagas en mi bucle, escribo el último corchete y ya está, lo he cerrado. Entonces, para que veáis que funciona, empieza mi bucle, ¿no? ¿Cuál es la condición inicial? El índice de inicialización, 1. Entonces, lo que me dice esto, la orden del bucle, es que me imprimas X, ¿qué X? X de la i latina, y la i latina para el primer caso es 1, porque es como he comenzado. Entonces me vas a imprimir X de 1. ¿Qué valor es X de 1? Pues yo le he asignado un valor 3, ¿vale? Con ese igual le asignas un valor 3. Entonces esto me va a imprimir un valor 3. Ahora me dice un hueco, ¿vale? Esto es como una vez la barra espaciadora. Y luego me dice que me imprima la coordenada i, ¿vale? Con ese índice de inicialización que es 1. Entonces me va a imprimir 4. Me va a imprimir la coordenada i con el índice 1, que es 4. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que punto y aparte. Entonces esto coge y me va a escribir aquí cosas en la siguiente línea. Y ya ha sido 1. Vale. El bucle va a finalizar cuando i, ¿vale?, sea igual que 3. Pero claro, ¿cuál es el paso? El paso es de 1, así que ahora i es más 2, así que continúa haciendo el bucle. El bucle se continúa hasta que se dé esta condición, ¿no? Que i sea igual a 3 o menor que 4. Esto sigue, i es 2, así que lo va a hacer. Ahora, ¿qué es lo que me tienes que imprimir? Pues x cuando i es 2. ¿Cuál es esta x? Pues esta x es 5. Y como esto venía del paso anterior del punto y aparte, pues me va a imprimir ahí el 5. Ahora me va a dejar un espacio y me va a imprimir i de 2. ¿Y qué es la coordenada i de 2? Pues le he asignado un menos 3, así que me va a escribir ahí un menos 3. Y ahora va a hacer otra vez un punto y aparte, así que, sea lo que sea que venga, me lo va a escribir aquí, en punto y aparte. Vale, ahora, siguiente paso. Ya lo he hecho con i más 2.
esta condición me dice que tengo que aumentarle 1 ahí, así que ahora y va a ser 3. Bien, todavía funciona, ¿no? Y es igual a 3 o y es menor que 4. Así que ahora me imprimirá x de 3. ¿Qué es x de 3? Pues menos 1. Así que me pondrá aquí un menos 1 y me va a imprimir y de 3. ¿Qué es y de 3? Pues 0. Así que me escribirá aquí un 0. Y cuando haya terminado dirá, y ahora tengo que sumarle 1 más ahí y tendremos y igual a 4. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que este i igual a 4 ya se pasa de la condición de finalización, ¿lo veis? Ya este i no es igual a 3 y este i no es menor que 4. Así que esto lo detecta el lenguaje de programación como, pues no tengo ni idea, y en ese momento para de hacer el bucle. Hasta ahí ha llegado. Y lo que hace es imprimirte estas cosas, que es lo que nos va a salir. Así que vamos a hacerlo. Bien, pues volvemos a estar aquí y bueno, pues os voy a enseñar ya de paso alguna cosita más, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a querer guardar nuestras cosas en algún lado. Queremos elegir una carpeta donde crear ese documento. Eso desde la terminal, ¿vale? En Linux lo que tenemos que hacer es escribir cd. cd significa cambiar directorio, ¿no? Change directory. Entonces, tú le das a cd, ahora pues tienes que elegir dónde guardarlo. Y yo, por ejemplo, quiero guardarlo en el escritorio, ¿vale? Entonces, pues es así en inglés. Y simplemente pues le doy al intro, ¿de acuerdo? Veis que hay que escribir una barra al final. Si os dais cuenta, yo cuando escribo, ¿no? Empiezo a escribir eso, de repente es como que se escribe todo sin querer. Se escribe todo sin querer porque tú cuando escribes varias letras en Linux, bueno, en otros sistemas operativos desde una terminal, pues debe ser algo similar. Pero cuando escribes varias letras de una palabra y le das al tabulador, lo que hace, ¿vale? Linux es escribirte ya de golpe la palabra que hay. Entonces yo simplemente escribo hasta aquí porque sé que no tengo ninguna otra palabra con la que Linux se pueda confundir, le doy al tabulador y ya está, y así la escribe el entero. Entonces lo escribo aquí, ¿vale? Y le doy al intro. Ahora quiere decir que estoy dentro de esta carpeta y es aquí donde vamos a querer hacer nuestras cosas. Entonces voy a abrir un nuevo archivo y lo voy a llamar, para abrir el archivo tengo que escribir nano, le doy al intro y aquí vamos a escribir justamente lo que hemos dicho. Como esto va a ir de escribir el fractal de Sierpinski, pues ya podemos empezar a decirlo, ¿no? Lo que vais a ver ahora, ¿no? Que lo voy a escribir todo pues voy a escribir líneas y puntitos. Tiene que ver con lo que yo quiero o no que el programa ejecute, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que vamos a escribir va a ser un programa, pero yo solo quiero que se ejecuten las cosas matemáticas, que es lo que el ordenador puede entender. Si yo escribo letras como fractal de Sierpinski, el ordenador se vuelve loco y explota. Entonces, para decirle que lo que estoy escribiendo no lo ejecute, lo que tengo que escribir es pues una raya, ¿de acuerdo? Y una estrella. Siempre que haga esto, ya el ordenador dice, vale, eso no lo tengo que ejecutar. Y puedes escribir aquí todas las estrellitas que quieras. Ahora escribimos que vamos a hacer el fractal de Sierpinski y tenemos que cerrar, pues a esto se le llaman comentarios, ¿vale? Escribir simplemente letras que no se van a ejecutar, pues se les llama comentarios. Entonces esa es la forma de finalizar un comentario. Esto el ordenador entiende que no tiene que hacer nada con ello. Ahora vamos a definir los puntos de nuestro triángulo, ¿no? Entonces voy a hacer aquí otro comentario y voy a decir que vamos a definir el triángulo. Entonces, pues nada, escribo esto y ya está. Esto tampoco lo va a intentar ejecutar el ordenador ni nada. Estos son apuntes para nosotros, para que sepamos lo que estamos haciendo, porque si no es que es una locura ver números y nada más y no entender nada. Vale, queremos definir esos puntos, de acuerdo, que luego queremos meterlos en un bucle y que los imprima el programa. Entonces vamos a definir pues la coordenada x de nuestro punto 1. Bien,
lo escribimos así porque ya te digo que es, ya os digo que es la arquitectura que el ordenador entiende. ¿Cuál es la coordenada X del punto 1? Pues 3. Entonces lo escribo y ya está. Ahora tengo que escribir un punto y coma porque lo mismo, si no el ordenador se vuelve loco. Ahora tenemos que escribir pues la coordenada Y del punto 1. Entonces la estoy haciendo esto, pues la estoy definiendo, le estoy asignando, ¿vale? Cuando en programación pues escribes un igual, se dice que le asignas un valor a esa variable, ¿de acuerdo? Y de 1 va a tener un valor que hemos dicho que era 4, ¿vale? Y tengo que escribir otra vez punto y coma. Y hago esto con todo, ¿no? Ahora defino mi coordenada X para mi punto 2, que va a ser, hemos dicho, 5. Pongo punto y coma y tengo que definir mi coordenada Y para mi punto 2, que va a ser, pues, menos 3, ¿vale? Menos 3. Y ahora hago lo mismo para mi punto 3. Entonces la coordenada de X del punto 3 pues va a ser, la tenemos apuntada ahí, menos 1. Y fijaros, esto pasa mucho, ¿no? Arriba se me ha olvidado el punto y coma. A ti se te olvida un punto y coma y hasta luego. Luego, después de eso te vuelves loco a ver dónde has fallado. Es una cosa que ocurre un montón de veces. Y ahora la coordenada Y de mi punto 3, ¿que cuál es? Pues la tenemos ahí, ¿no? Es 0. Y tengo que escribir el punto y coma. Vale, esto ya está escrito por aquí. Bien, y además de eso pues he añadido aquí unos comentarios, ¿de acuerdo? Para saber que pues estas dos cosas son del punto 1, estas dos del punto 2 y estas dos del punto 3. Porque aunque parezca pues algo muy obvio, de verdad, luego cuando vas escribiendo más y más cosas pues no te acuerdas de qué significaba nada. Y ahora queremos hacer un bucle, ¿no? El que hemos escrito con todo esto. Entonces ya sabemos que lo tenemos que escribir, pues que la estructura es escribir for. La condición de inicialización es que pues y sea como, pues igual a 1, ¿verdad? Tenemos que escribir el punto y coma y queremos que y llegue hasta 3. Entonces escribimos que sea menor que 4. Tenemos que escribir otra vez punto y coma y luego le queremos decir el paso, ¿no? Que cada vez que haga el bucle aumente el índice y en una unidad, solo en una unidad. Y cierro el paréntesis. Ahora pues depende, ¿no? Como a uno le guste programar y como esté acostumbrado a escribir, pues escribe de seguido la orden o lo escribe en punto y aparte. O sea, eso da exactamente igual. Yo lo voy a escribir en punto y aparte. Y ¿qué queremos que haga? Hemos dicho que queríamos que imprimiera, que en BC tiene la orden de print, y queremos que sea la coordenada X con el índice correspondiente al del bucle, ¿verdad? Así que escribimos esto así. Necesitamos escribir una coma y como queremos escribir un espacio, necesitamos escribir esto otro de aquí, ¿no? Una barra cruzada, una T y 2 comillas. Esto me va a hacer un espacio en blanco. Luego queremos que escriba la coordenada Y, así que escribo y otra vez con el índice correspondiente a cada bucle, así que Y con el índice pues de la I latina. Y luego queremos que haga un punto y aparte, que ya sabemos que es con una barra cruzada, N, ¿verdad? Y 2 comillas. Y para cerrar la orden, si no escribo punto y coma, voy a tener un problema. Así que no se me olvide y cierro el corchete. Y ya está. Esto ya me generaría, ¿de acuerdo? Los números. Ahora vamos a ver que funciona, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutarlo. Entonces le doy vamos, tengo que ponerle un nombre, ¿no? Voy a volverlo a llamar sierpinski.bc y como esto lo hemos creado en otra carpeta, ¿verdad? Aquí nos hemos metido en el escritorio y lo de antes había sido en cualquier lugar, pues no hay problema. Entonces ese va a ser el nombre de nuestro archivo y ya está. Ahora salgo de él y para ejecutarlo, esto es un programa, ya os digo, escrito en BC. Entonces yo lo que tengo que hacer es poner BC y luego, como es un programa que utiliza cosas pues de matemáticas, queremos que incluya una librería matemática y eso se hace escribiendo -L, ¿vale? Me incluyes la librería con todas esas funciones y ahora quiero que tú me ejecutes lo que yo he hecho, que es mi Sierpinski BC.
Otra vez he hecho lo mismo, ¿no? He escrito la S, la I y la E y le he dado al tabulador y ya me ha aparecido. Si ahora le doy al intro, pues si no he hecho nada mal, me deberían de salir los números, ¿vale? Y ahí lo tenéis, aunque fijaros que me dice, ¿no?, que hay algún tipo de error en la línea 9, pero me ha escrito los números. Bueno, pues está bien que pase, así lo comprobamos. Para salir, ¿no?, de BC, pues simplemente tengo que decirle que salga, ¿vale?, con esta orden quit, y pues salimos. Ahora queremos volver a entrar, ¿no?, a nuestro archivo Sierpinski, porque parece ser que hay un error de sintaxis en la línea 9. ¿Lo veis? BC y este 9, 2 puntos, significa en la línea 9 tienes un error de sintaxis. Así que para meterme otra vez, pues escribo nano y voy a entrar en sierpinski.bc y la contamos, ¿no? Línea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, no, ya lo he visto, no, las he contado mal. Empieza desde aquí. ¿Veis dónde está el error? Ya lo veo yo. En el comentario no he escrito la estrellita. Entonces tengo que escribir aquí una estrella. Ya está, solucionado. Por cierto, habéis visto que para salir de BC he tenido que escribir quit para que saliese. Pero también lo puedo escribir aquí. Si lo escribo en mi propio programa, pues una vez que ejecute el programa, pues directamente sale y podemos seguir escribiendo en la terminal cualquier otra cosa. Entonces lo guardamos, salimos de aquí y lo voy a volver a ejecutar. Veréis que aparece todo de repente, ¿no? Así, a golpes. Es porque Linux guarda las órdenes y yo simplemente dándole a la flechita hacia arriba del teclado, pues me van apareciendo todas las órdenes que he ido dando, ¿lo veis? Entonces se escriben todas. Busco la orden que me interesa, que es esta, y la ejecuto. ¿Lo veis? Ahora pues no hay ningún error. Esto simplemente, ¿no?, te dice pues que es un software que no tiene garantía, etc. Te salen los números, que es lo que yo he dicho que quería, y como le he escrito la orden de salir al programa, pues cuando acaba directamente sale y vuelvo a estar aquí en el escritorio. Y ahora pues viene otra cosa importante. GnuPlot, ¿de acuerdo? Hemos dicho que nos pinta columnas de números, pero lo que necesita es un archivo, ¿verdad? Es un archivo con esos números, 1, 2, 3 números, 1, 2, 3 números. Yo no le he dicho a mi programa que me haga ningún archivo. Mi programa es todo eso que hemos escrito, que son pues todas las líneas, ¿no? Aquí con el bucle for, eso es el programa. Tú le das ese programa a GnuPlot y GnuPlot no puede hacer absolutamente nada. Así que lo que tenemos que hacer es decirle al programa que una vez que se ha ejecutado y que me saque esos números, que me guarde estos números en un fichero. Como es un fichero de datos, pues lo podemos llamar .dat. Esto simplemente es porque me parece bien, pero cada uno tiene sus gustos. Entonces, claro, me queda un paso, ¿no? Hemos hecho el programa que me genera números, pero ahora, para que GnuPlot pueda pintar esos números, tengo que guardar esos números en un archivo de datos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues tampoco tiene la mayor complicación. Tengo que decir que me lo ejecute, ¿vale? Así que tengo que hacer bc-l para que me incluya la librería matemática y el programa que yo quiero. Y para que me lo guarde en un archivo de datos necesitamos poner ese símbolo, ¿vale? El símbolo de mayor. Y como esto es el triángulo, sin más, pues voy a decir que es el archivo T de triángulo .dat, ¿de acuerdo? Cuando tú haces eso, lo que hace BC es fabricarte un fichero con estos 6 numeritos, ¿vale? Que es lo que va a pintar GnuPlot, porque ahora mismo Sierpinski BC no son 6 numeritos. Sierpinski BC es todo ese conjunto de reglas que hemos escrito. Si yo le doy al intro, pues directamente me dice que lo ha hecho, ¿de acuerdo? Ya está, ahora tengo ese archivo de números. Y esto lo podemos comprobar. Como veis, estamos en el escritorio, ¿verdad? Entonces, este archivo de datos me lo ha guardado en el escritorio. Si yo quiero verlo, puedo decirle al ordenador: hey, enséñame lo que hay en el escritorio, hazme una lista. Entonces, lista, pues list, en inglés escribes ls y cuando le dé al intro me aparecerá lo que hay en el escritorio. Le doy al intro y como veis, ahora en el escritorio, después de ls, tenemos Sierpinski BC,
t.dat, que es el fichero de datos, así que sí que me lo ha creado. Y además tenemos pues una carpeta, ¿no? Sin nombre. Y t.dat tiene que ser un ficherito con estos números nada más. Lo podemos ver, ¿no? Yo me puedo meter en el fichero t.dat con la orden de enano y ver si es verdad que me ha guardado esos 6 números. Le doy al intro y como veis me los ha fabricado, ¿de acuerdo? Pero tened en cuenta que claro, ese es el resultado de esto otro. Ese es el resultado de esta serie de reglas que hemos escrito. Estas son las reglas y esto yo no se lo puedo dar a GnuPlot. Esto él no hace nada. GnuPlot solo puede trabajar con ficheros así, de números. Vale, pues ya está. Entonces, teniendo nuestro fichero t.dat, lo que tengo son los números que GnuPlot puede pintar. Ahora, inicializo mi programa GnuPlot y le digo que me pinte eso. Entonces le voy a decir plot t.dat y como veis no estoy definiendo la ventana, ¿no? Entonces sabemos que nos van a aparecer nuestras cruces justo en los bordes de la ventana, pero le voy a decir que me lo pinte con líneas para que las una y se vean mejor. Entonces nada, le doy al intro y pues me lo pintará si todo ha ido bien y no hay ningún fallo. Y aquí lo tenéis, ¿lo veis? Justo en los extremos de nuestra ventanita nos lo ha pintado. Entonces, bueno, pues hasta ahora es como que os he enseñado las piezas, ¿no?, que vamos a ir utilizando para montar la bicicleta. Y como ya llevamos un rato largo, pues voy a parar aquí y ya continuamos en el siguiente vídeo.